nosotros nos vamos a centrar en el texto de Bell Hooks, Devorar al otro, Deseo y Resistencia. Primero vamos a hablar un poco de la autora. Eh, Bell Hooks es una escritora norteamericana nacida en 1952. Es una académica de la literatura y los estudios afroamericanos y su investigación se centra en la crítica que denomina ella el patriarcado blanco, supremacista y capitalista, y también en un análisis de la situación de las mujeres afroamericanas desde una perspectiva que incluye la raza, la clase social y el género. Más adelante seguiremos hablando de la importancia de esto, pero desde acá podemos ver eh, la importancia que Bell Hooks le da a la interseccionalidad a la hora de tratar un problema como la raza. No solo se ve desde ahí únicamente, sino que ella analiza definitivamente las diferentes estructuras que están en juego, como pues lo que es la clase social, lo que es el género, y en el caso del texto de Devorar al otro, se ve principalmente en la manera en la que se tiene que analizar la cultura de masas, la manera en la que la comercialización y el sistema capitalista funciona y cómo todo esto es necesario para entender la manera en la que la raza se puede estudiar. Eh, Ahora sí, sentándonos en el texto de Devorar al otro, este es un texto que fue publicado en 1992. eh, y bueno, este texto se centra principalmente en la problemática de cómo se ve representada la otredad como una mercancía dentro de la cultura de masas y la cultura comercial, en tanto que es un objeto de deseo. Entonces es una mercancía que se presenta como algo que debe ser deseado, algo que produce placer y que más allá de eso no importa tanto esta cultura del otro. Y también como prácticamente esta instrumentalización del otro como un objeto de placer permite que haya una supremacía de la cultura blanca sobre la cultura del otro, ya que prácticamente la cultura blanca lo que hace es tomar las características que cree que son rescatables de la cultura del otro y sin embargo el otro nunca como que se toma para que quede en el medio, sino que siempre permanece en lo que podríamos llamar la periferia. Para explicar esto, Bell Hooks toma varios caminos, pero yo creo que la mejor manera de explicarlo principalmente es que ella considera que en Occidente, y especialmente en la cultura blanca, hay una dificultad de encontrar el placer. Acá ella cita a Foucault en uno de sus diarios hablando de esta incapacidad de encontrar el placer, la dificultad que tiene esta cultura para encontrar el placer y porque esto los lleva a hacer esta romantización o esta fascinación de lo primitivo, ya que se cree que como no podemos encontrar placer dentro de nuestra propia cultura, ya sean por los procesos capitalistas, de la modernidad que va tan a toda, se empieza a crear esta romantización y esta idea que lo pasado tenía estas características en la que todo era más simple o en la que sentir placer o libertinaje era como algo muchísimo más fácil. Entonces se empieza a sentir que se empieza a tener esta necesidad de querer estar en contacto con lo primitivo, entendiendo lo primitivo como la cultura del otro. Entonces se empieza a pensar que cualquier tipo de relación que yo pueda tener con el otro, ya sea cultural, sexual, eh, es una experiencia de trascendencia, es algo que me puede dar ese paso a sentir ese placer para trascender de yo como ser humano. Entonces esto es muy importante porque Bell Hooks lo ve como una manera en la que se está instrumentalizando al otro y no es como un proceso en el que de igualdad en el que juntos vamos a trascender y te estoy teniendo en cuenta, sino que te utilizo y yo trasciendo, pero tú sigues en una posición casi subordinada porque solo estás ahí para poder proveerme ese placer. Entonces el otro tiene que estar ahí como un testigo de transformación. Y también esto también es algo que critica bastante Bell Hooks, y es que esta consideración de porque ya hay un trato con el otro, que no es así de conquista o dominación eh, de la supremacía blanca como tradicional, por ponerlo así, se cree que se están rompiendo los esquemas de poder, lo cual no es cierto. Lo cual es que sigue estando esas formas de poder, ya que se está utilizando al otro como un objeto, pero no se está teniendo en cuenta realmente como un ser ni siquiera. Un nombre que también le da a esto es la nostalgia imperialista, así es como también ella lo pone, y es este proceso de la añoranza por lo que hemos destruido, ¿sí? Entonces, este proceso lo que pues da es esta idea de, claro, como perdimos estas culturas, como se empieza a crear esta idea de representación de que lo que es el otro es como aquel
placer perdido que ya no podemos tener. Y, y es un proceso en el que se cree también sentir de que estamos reivindicando la cultura del otro, mientras no es así. Acá viene como el tema central que le interesa más a Bell Hooks y es esta manera en la que se está viendo representado el otro. Entonces, ya que vemos que hay una fascinación por lo primitivo, ya que hay una fascinación por el otro y que queremos estar en contacto con el otro, a Bell Hooks lo que le interesa es ver cómo está siendo representado el otro ahora, cómo se está viendo en el espacio cultural, ya sea en las películas, en la música y en la misma publicidad. Y ella da diferentes ejemplos como para poder ver estas diferentes maneras en las que el otro está siendo representado. Entonces, la imagen que ella genera es que este tipo de comercialización es una manera en la que se está devorando al otro, ya que es una forma de consumirlo y en la que uno consume las partes que uno considera que me pueden ayudar a mí, que son deseadas por mí y también de esta manera se está redefiniendo qué es el otro. Entonces, ella principalmente caracteriza que la forma en la que se representa al otro está basado como en estas ideas de que el otro, y principalmente ella se centra más en la imagen de lo que es el hombre negro, en como la idea de la sensualidad, la diversión, el libertinaje. Entonces da varios ejemplos, como por ejemplo lo que se ve, yo que sé, con la música y esta idea que los hombres negros son los que tienen diversión, los que se divierten, los que la pasan bien, los que tienen como este cuerpo hipersexualizado que es súper deseable por todos. Y entonces, esas son las únicas características que se reivindican del otro. Y el blanco lo único que quiere es apropiarse de dichas características, ya sea por medio de escuchar su música, bailar, este tipo de cosas, pero sin considerar al otro como un ser. Simplemente se dejan por fuera. Y a ella lo que más le preocupa es que ella no considera que todo lo que se tome de las otras culturas es malo, sino que también el gran problema es que no se tiene en cuenta la contextualización y el significado que pueden dar detrás de los símbolos que son importantes para dicha cultura. Entonces, un ejemplo que ya es como el ejemplo de las, no sé, de las juventudes revolucionarias negras de los 60 que utilizan estos medallones de oro de medallones de oro, esta representación y este ostentaje, pero luego se empieza a tomar este tipo de símbolos no como lo que son y lo que importaban en ese momento, sino más como esta representación de sensualidad y diversión. Entonces pierden completamente el significado. Por otra parte, esto lo que logra es una formación y una construcción de una serie de estereotipos que lo único que permiten es que perpetúen ese discurso racista. Entonces, claro, el otro está siendo reivindicado, el otro lo vemos más en la pantalla, pero ¿qué tipo del otro es el que estamos viendo? Entonces siempre va a ser el mismo tipo de hombre negro que tiene que ser divertido, que tiene que ser sensual, que tiene que bailar bien, como todo este tipo de características que creemos que es lo que conforman al hombre negro. Entonces el otro, si quiere sentirse reivindicado, si quiere apropiarse de este nuevo espacio que le está siendo dado, tiene que representar este tipo de características o no puede hacer parte de él. Y también algo que Bell Hooks le preocupa bastante, especialmente esto lo ve en el caso de la música, rap y este como este vehículo de discursivo en el que la juventud negra tiene como una voz, se cree que se reduce principalmente como a características misóginas y sexistas en el que el hombre negro es este aquel que trata a las mujeres como si fueran simplemente objetos sexuales y esto sigue y de nuevo permitiendo y construyendo de nuevo como esta construcción de lo que debe ser el otro y cómo esto se comercializa y cómo se empieza a devorar estas características. Entonces, esto lo podemos ver actualmente todo el tiempo en la manera en que podemos ver caracterizado al otro, ¿no? Entonces, si vamos a mostrar un hombre negro, yo que sé, que juega básquetbol, o que tiene que ser bueno para los deportes, o que sepa bailar, o este tipo de características con las que representamos esta autoridad. Sin embargo, y esto es lo más importante, el otro uno nunca se le pregunta cómo quiere ser definido ni cómo quiere ser representado, sino estas características son las elegidas eh, por esta cultura blanca y por lo que ellos desean de estas otras culturas, que es lo que quieren devorar. Y dos, que en este proceso tampoco nos estamos poniendo al otro como un igual, sino que siempre termina en las márgenes, siempre es alguien que termina como un objeto o un instrumento que nos va a ayudar a obtener estas nuevas características que son deseables
para, para la cultura blanca. Hola a todos, continuando con la presentación, en esta parte voy a abordar lo relacionado con la apropiación cultural como mercantilización de la diferencia en la publicidad. Bueno, antes de iniciar con el análisis de algunas imágenes, voy a retomar algunos conceptos claves en el texto de Bell Hooks. Lo primero es que ella en este texto lo que hace es presentar un análisis sobre las relaciones entre la raza y cómo esta es representado en los medios, lo que vendría en una especie de mercantilización de la diferencia de las culturas que son llamadas subalternas u otras, lo que ha permitido y ha perpetuado una especie de explotación de ese otro por una cultura hegemónica blanca. Entonces, en este punto es importante mencionar que la noción de apropiación cultural, que es trabajada por Hooks en su texto, es lo que permite interpretar este tipo de tensiones y relaciones dentro de esta estructura de poder que no solamente está tejida por el lenguaje, sino que también está representada por los medios. Bueno, el concepto de apropiación cultural está relacionado con dos conceptos claves importantes. Uno es la esencialización o el esencialismo y el otro es la exotización. Bueno, estos dos conceptos, uno que es trabajado por Edward Said en su texto Orientalismo y el otro por Hooks en Devorar al otro, están, digamos, básicamente orientados a mostrar cómo a través de estos mecanismos de poder y de control se construye un pensamiento monolítico en torno a las culturas subalternas y a los sujetos otros, lo que los despoja no solamente de su humanidad, sino de la posibilidad de restituir sus identidades frente a esta cultura dominante. De este modo, los sujetos otros son validados y reificados mediante este discurso del imperialista. Entonces, estos son poseídos y son controlados mediante ese. Se absorbe los elementos que son de interés para la cultura dominante y se niega y se rechaza todo lo que tenga que ver con el sujeto como tal. Entonces, en este punto, digamos, estas tres citas del texto resumen y apuntan a lo que Hooks quiere resaltar en su análisis. En primer lugar, cómo se utiliza la publicidad para, de alguna manera, llamar la atención sobre estas políticas de las diferencias y los pluralismos étnico-raciales, que sin embargo siguen siendo una forma de negación velada de estas otras culturas, porque lo que realmente importa a la cultura de masas es disfrutar de aquello que puede brindarle ese otro para reafirmarse. Entonces, reafirmar no solamente su poder y su privilegio frente a estas culturas. Entonces, la otra edad, como bien remarca Hooks, se convierte en una mercancía que por lo tanto es comercializable y consumida. Y lo que termina siendo muy curioso es que no solamente es por la cultura dominante, sino que en cierta medida también por las culturas subalternas. Esto es representado en esta imagen donde aparecen modelos que están apropiándose de elementos característicos de las culturas hindúes para ponerlo o llevarlo de moda. Hay una expresión que es muy reiterada, digamos, por estas culturas subalternas, y es que dicen, mi cultura está de moda, las características de mi cultura están de moda, pero mi gente no, las personas de esta cultura no lo están. Y aquí hay un cuestionamiento y una crítica
muy importante frente a esa cosificación y deshumanización del sujeto que es construido como un otro. Bueno, pues aquí tenemos una de las imágenes a analizar. Esta fotografía hace parte de la campaña publicitaria de United Colors of Benetton, que es digamos, una gran empresa de productos diversos, de ropas, de perfumes. Esta foto fue tomada por el controvertido y célebre fotógrafo Oliverio Toscani, que como nosotros sabemos, él se encarga de trabajar con temas que son muy cuestionables dentro de la sociedad, entre esos el racismo, el maltrato a las mujeres, estas relaciones difíciles entre países. Bueno, en esta foto en particular, se dice que es una imagen contra el racismo. Aparecen dos niños de diferentes etnias abrazados, como en una representación de hermandad y de igualdad. Sin embargo, en la imagen se pueden ver características notables y marcadas en esa diferencia. Bueno, está un niño blanco, muy blanco, de cabello rubio, ojos azules y con una sonrisa, frente a un niño negro de tez muy oscura y con un peinado que simula una especie de cuernos, que son unos moñitos hacia arriba. Bueno, el análisis que se puede hacer de esta imagen es, primero, que aquí lo que se está haciendo es remarcar este contraste racial entre lo blanco, muy blanco, y entre lo negro, muy, muy negro. Esto es una vuelta hacia los binarismos. Esto remite a una polaridad que no unifica la diferencia, sino que termina acentuándola e intensificándola. Por lo tanto, estos son contrastes que no se mezclan y que terminan mostrando una especie de superioridad, digamos, de un grupo racial frente a otro. La niña blanca puede ser representada como un ángel y la niña negra como una especie de demonio. ¿De quién es? Y este demonio, o esa niña demonizada, es restituida por esta especie de ángel o salvador a través de este abrazo. Bueno, para terminar, voy a citar lo que dice Bell Hooks sobre este tipo de representaciones. Ella dice, el mundo de la moda también ha llegado a comprender que la venta de productos aumenta con la explotación de la otredad. El éxito de los anuncios de Benetton, que se han convertido en un modelo para varias estrategias publicitarias con sus imágenes racialmente diversas, resume esta tendencia. Finalmente, este tipo de campañas publicitarias como las de Benetton, que utilizan la exotización del sujeto construido como otro, es lo que les permite reafirmar su lugar de poder y dominación, y además de eso remarcar lo diferente y mostrar lo diferenciado en estos sujetos, pero sobre todo haciendo una especie de pantomima o teatralización de que son aceptados y hacen parte de, cuando realmente están siendo cosificados y deshumanizados continuamente. En este segundo ejemplo se presentan dos imágenes. La primera fue publicada en la revista Hola, esta segunda en la revista Universo Centro, y esta aparece como una forma de subversión hipertextual que trata no solamente de subvertir, sino reevaluar lo que se está planteando inicialmente en esta foto. Sin embargo, en este proceso de revalidación termina de alguna manera haciéndolo bajo los parámetros y reproduciendo los mismos discursos de la cultura hegemónica. Es decir, estas mujeres negras no se están presentando a sí mismas como tal, sino que están mostrándose a través del prisma de la construcción que le hace la cultura dominante blanca. Esta primera foto, como sabemos, establece una diferenciación bastante clara, no solamente
a nivel de clase, sino también a nivel de, digamos, una estructura de poder. Esta imagen contexto habla de las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, que está representado por una generación de mujeres blancas que están interactuando directamente con la foto, mientras las mujeres negras aparecen en el fondo difuminadas y casi confundidas con el paisaje. No solamente hacen parte del mobiliario, sino que tienden a ser el objeto de posesión de estas mujeres blancas a quienes les sirven, pero que también las están mostrando bajo una estructura muy inferior de la clase social. Esta foto de alguna manera lo que está haciendo es reproducir y nuevamente pensar el estereotipo y el estigma de que las mujeres negras sirven para el trabajo de la servidumbre. Esto obviamente está enmarcado en lo que plantea Pierre Bourdieu y el mismo sociólogo Johan Galten, quien ha trabajado sobre lo que es la violencia estructural. Pues, el planteamiento que se hace en torno a esto es que los medios de comunicación no solamente son reproductores de diferentes tipos de violencia simbólica y violencia epistémica, sino que tienden a perpetuar estereotipos en los sujetos otros, dado que estos se convierten en su objeto de materialización discursiva, es decir, que mientras lo visibilizan, al mismo tiempo lo están ocultando o lo están reduciendo. Esto es lo que la academia pues también ha llamado una especie de presencia negada, el hecho de que ellos no hacen parte como tal de la historia, sino que todo el tiempo están siendo construidos y sujetados bajo esa mirada de extrañeza del colonialista y la cultura que tiene poder sobre sus cuerpos. Bueno, pasando ya a esta segunda foto, lo que se está mostrando es una parodia, una especie de subversión. Pero esta subversión está bajo esta lógica de la mirada de la cultura dominante. Aquí las empleadas del servicio también están interactuando, miran a la cámara, también son definidas como sujetos. Pero realmente las que son sujetos extrañados son estas mujeres negras que mediante este tipo de actitudes y comportamientos no se representan a sí mismas realmente como son, sino como son vistas. En este caso, ellas siguen siendo un objeto de posesión del otro, y en ellas lo que opera, o en ese trastorno de la foto lo que opera es un proceso de enajenación y alienación en la que el sujeto renuncia a sí mismo para ser parte de un grupo o una cultura mucho mayor. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto ya en todo este análisis y de acuerdo al texto de Hooks, la cultura subalterna nunca es aceptada ni incluida dentro de la cultura dominante. Y finalmente, de alguna manera, lo que pasa aquí es que, como lo señala Fanon en su texto Piel Negra y Máscaras Blancas, es que el hombre negro, para el hombre negro solo hay una salida y es la del mundo blanco. Esta foto representa y materializa esa idea. ¿Okay? Para finalizar, están estas imágenes que me parecieron interesantes incluir, porque todas están aludiendo al tema de la apropiación cultural desde diferentes grupos subalternos, donde están diciendo, digamos, de manera muy clara que sus culturas no solamente no son comercializables, sino que no son una especie de traje ni tampoco un disfraz de un momento, y que lo que se está haciendo es perpetuar este tipo de estigmas y estereotipos que niegan constantemente el humano o el valor humano
que está inserto dentro de estas culturas, porque son deshumanizadas. La cultura no es un traje, no es un vestido. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañero Pablo, quien va a presentar ejemplos desde el cine y además de eso va a relacionar los planteamientos de Hooks con la teoría de la interseccionalidad, perdón, que ya no solamente está pensando desde estas opresiones de raza, sexo, género y clase, sino que también se va a mostrar cómo estas van a terminar interactuando en unas dinámicas transaccionales de la mercantilización de la cultura del otro. Última precisión sobre el texto de Bell Hooks, y es que para nosotros la propuesta postestructuralista de la autora, que dialoga abiertamente con Foucault y Deleuze, concibe una aproximación al texto ya como un espacio de negociación discursiva que la lleva a ella a expandir su análisis a terrenos que hasta el momento le habían sido vedados a la crítica, expresiones de la cultura de masas como la publicidad, que fue abordada por Luisa en la sección anterior del video, y el cine, cuestión de la que intentaré ocuparme yo en esta última sección. Bien, entonces afirma Bell Hooks en su texto que las nociones contemporáneas de cruzar el límite amplían los parámetros de producción cultural para permitir que un público más grande oiga la voz del otro no blanco, aun cuando niegue la especificidad de esa voz o la recupere para su propio uso. Y es esta idea la que usa Bell Hooks para introducir el primer análisis cinematográfico que hará en su texto y que tiene que ver con la película Heart Condition, que como bien nos recuerda la autora, trata de Mooney, un policía racista blanco al que se le hace un trasplante de corazón en el que recibe el corazón de Stone, un negro a quien ha intentado destruir a golpes porque Stone ha seducido a Chris, la prostituta blanca de quien Mooney está enamorado. Transformado por su nuevo corazón negro, Mooney aprende a ser más seductor, cambia sus actitudes ante asuntos raciales y en un estilo perfectamente hollywoodense, nos dice Bell Hooks, al final logra el amor de la muchacha. Dramatizando desvergonzadamente el proceso de devorar al otro, puesto que en antiguas prácticas religiosas como las de los mexicas o los mayas, es decir, la gente llamada primitiva, podía extirparse el corazón de una persona, comérselo y así encarnar su espíritu o algunas de sus características. Para la autora, una película como Heart Condition se dirige a las fantasías de un público blanco. Aquí tenemos uno de los fotogramas de la película que, para decirlo menos, es considerada casi de forma unánime como una de las peores películas jamás hechas por Denzel Washington. En fin, lo que interesa aquí es las conclusiones que saca Bell Hooks de este primer análisis, y es que para ella es significativo que la vinculación patriarcal funcione como mediadora y como base para erradicar el racismo. Pues en esta película, la película para Bell Hooks también ofrece un modelo de cambio que aún deja intacto al patriarcado capitalista de la supremacía blanca, aunque ya no se base en la dominación coercitiva de los negros. Y es por esto que Luisa en la sección anterior del video ya les anticipaba que la propuesta de Bell Hooks prefigura una aproximación interseccional al objeto de estudio, en la medida que considera al otro como una categoría cambiante y por lo tanto logra percibir de qué manera las estructuras de explotación y dominación funcionan de manera interseccional y someten a los sujetos de manera múltiple en función de su carácter racial o genérico o de especie, etc. De manera que aquí el patriarcado capitalista de la supremacía blanca ya no funciona
con base en la dominación coercitiva de los negros, sino que empieza a funcionar en una lógica patriarcal de sometimiento del otro, ya no Stone, el otro negro, sino Chris, el otro mujer, el otro prostituta, que es fecundada por este nuevo híbrido policía racista con corazón negro bondadoso, es decir, Mooney, que finalmente acepta al hijo porque ha devorado al otro, es decir, termina devorándolo por partida doble, si se quiere. Bell Hooks concluye un análisis cinematográfico posterior en el texto de la siguiente manera, y es que desde un punto de vista fetichista, los cuerpos reales de jóvenes negros son asaltados ferozmente todos los días por la violencia racista blanca, la violencia de negros contra negros, la violencia del trabajo excesivo y la violencia de adicciones y enfermedades. Y esto explica para ella el tremendo regocijo de la cultura de masas en la representación de estos hechos violentos. Y esto me lleva a mí a considerar otro análisis cinematográfico, ya basándome en el caso de una película colombiana, que muestra de qué manera estos cuerpos reales de jóvenes negros efectivamente son sometidos a la violencia de las adicciones, a la violencia de la indigencia, es decir, de la exclusión del propio hogar, a la violencia del desplazamiento, ya en este caso relacionado con el conflicto armado en Colombia. Me refiero aquí al primer largometraje del director colombiano Juan Andrés Arango García, y me excuso con los compañeros con los que comparto el seminario de narrativa urbana latinoamericana, porque allí también pues traje a colación el mismo ejemplo, titulado La playa de C. Y quise dejar estas dos imágenes, a pesar de que no están en muy buena calidad. La primera porque para mí tiene cierta reminiscencia de la imagen de la publicidad de United Colors of Benetton que nos mostraba Luisa hace un momento, puesto que a propósito del Festival de Cannes se nos muestra al director en traje al lado de el protagonista, el actor principal más bien de la película, vestido de forma muy diferente y llevando uno de los peinados característicos, al menos estereotípicamente, de su etnia. También quise conservar esta imagen sobre la portada, el póster de la película, en el que se resalta esta frase: en este viaje no hay round, que evoca justamente esta jerga de los afrodescendientes en Bogotá, que es el tema principal de la película, los desplazados afrodescendientes del Pacífico colombiano que llegan a Bogotá en búsqueda de un hermano perdido y que finalmente sufren mucho para adaptarse y también para encontrarlo. La película aborda, además de este tema principal, rasgos estereotípicos de la cultura afrodescendiente, como los peinados tribales, la cultura asociada al rap y la música urbana, y por lo tanto, en palabras de Hooks, utiliza la cultura negra y los tipos raciales comunes para mercantilizar el otro, como bien nos recordaba Luisa en la sección anterior del video. Quisiera referirme de forma muy puntual a una escena que también analicé, como les contaba, a raíz de mi presentación en el seminario de narrativa urbana latinoamericana, y es esta escena en la que los dos personajes que buscan a su hermano entran a un centro comercial y se ven perfilados racialmente, como sabemos se hace en un centro comercial, por un personaje también de raza negra, pero en uniforme, es decir, si se quiere, devorado ya por el sistema, asimilado de forma violenta por el sistema, lo que lo lleva a reproducir las mismas dinámicas violentas de las que es objeto,
pero dirigidas ya hacia el otro diferente, buscando justamente devorarlo. Me interesa sobre todo el cierre de esta escena, en la que uno de los personajes dice que por eso es que se fue de este hijueputa país, y es que busca salirse del esquema de exclusión y discriminación racial del que es objeto en este país, pero lo que hace es intercambiarlo por un ideal del norte, un ideal del patriarcado capitalista justamente, que nos lleva a pensar, como hace Hooks en su texto, de qué manera es imposible salirse de una estructura de dominación sin recaer necesariamente en otra. Y a esto apunta justamente la conclusión del texto de Bell Hooks, cuando señala que el temor principal es que las diferencias culturales, étnicas y raciales serán continuamente comercializadas y ofrecidas como nuevos platillos para estimular el paladar blanco. Al parecer es una estructura de dominación, explotación y exclusión que indefectiblemente desemboca en otra, de manera que el otro será devorado, consumido, y por seguir usando los ejemplos que atañen al cine de nuestro país, olvidado, como muestran los últimos 3 ejemplos relacionados con el director colombiano Ciro Guerra.